Hola a todos, después de mucho tiempo por fin hoy les traigo un nuevo video con 3 recetas fáciles de postres sin horno hechos con frutillas. Vamos a comenzar con estos que tienen un corazón de dulce de leche y están increíbles. Vas a empezar triturando 200 gramos de frutillas bien lavaditas y sin el cabito con 50 mililitros de agua en una licuadora. Si no tenés, podés usar una procesadora o podés hacerlo con un tenedor tratando de que quede lo más trituradas posibles. Después le vas a agregar 80 gramos de azúcar y 30 gramos de maicena. Vas a volcar la mezcla en una ollita y llevas a fuego medio. Sin dejar de remover, esperás que hierva. Pasas un recipiente y dejas enfriar con papel film en contacto. Primero esperás que temple a temperatura ambiente y después vas a dejar enfriar en heladera. Ahora lo batís un poco y reservás. Vas a necesitar también 200 mililitros de crema de leche o nata para montar con mínimo un 35% de materia grasa que vas a batir a medio punto. Ahí le agregas la mezcla de frutillas y la integrás. Guarda por un momento y el molde que voy a utilizar es este rectangular de 27 centímetros por 13 centímetros aproximadamente. Como base vamos a usar galletitas sabor chocolate. Si usas esta marca que son las chocolinas te van a entrar 8. Para que nos quede el corazón de dulce de leche, en el medio le vamos a poner un buen copo de dulce de leche repostero. Vas a necesitar 100 gramos y te vas a ayudar con una manga pastelera. Las acomodás y encima le vas a volcar la crema de frutillas. Desparrama bien para que quede parejo. Y podés dejar en heladera toda la noche para que tome firmeza o podés llevar al freezer por lo menos 3 horas para que resulte más fácil cortarlo y pasarlos al lugar donde vamos a presentarlos. Lo corté en rectángulos del tamaño de la galletita que tiene en la base. Y para decorar vamos a batir 100 mililitros de crema de leche con mínimo un 35% de materia grasa, con 10 gramos de azúcar, que es una cucharada sopera más o menos, y también una cucharadita de esencia de vainilla. Hacelo hasta que tengas picos firmes. La decoración puede ser como te guste, yo lo voy a hacer con una manga y un pico rizado. Y voy a terminar con media frutilla. Para que quede cremoso, dale tiempo para que se descongele. Y ahora disfrútalo, queda delicioso y combina riquísimo con ese corazón de dulce de leche. Ahora vamos con estos bombones helados tipo los Chomp. Vas a batir 125 mililitros de crema de leche, la misma que te dije antes, con 20 gramos de azúcar hasta tener picos firmes. Y después le vas a agregar 25 gramos de frutillas trituradas. Y si te gustaría darle un poco más de color para que sea más vistoso su interior, puedes agregar una gotita de colorante rojo. Una vez integrado, pasas a una manga pastelera con pico redondo o puedes cortarle la punta y vas a formar estos copitos sobre una placa con papel debajo o puede ser plancha de silicona. Otra opción es una bolsita de plástico que puedes aplanar en la placa. Lo importante es que después puedas despegarlos, así que tenés que ponerles algo abajo. Vas a dejar en el freezer por lo menos 5 horas para que queden bien firmes. Una vez congelados vas a derretir 150 gramos de chocolate semi amargo o puede ser con leche, a baño María o microondas en intervalos de 30 segundos. Si querés que el chocolate quede más fluido, te recomiendo una vez derretido agregarle una cucharada de aceite. Puede ser de coco, de girasol o de maíz. Con ayuda de 2 tenedores los bañás y acá te doy otra recomendación que es ir sacando los bombones de a poco del freezer para que no se derritan hasta que los bañes todos. También otro tip importante es que apenas los saques del chocolate los pases rápidamente a la placa para que no se peguen al tenedor. Al estar helado el bombón, el chocolate se enfría rápido. La placa, como antes, tiene que tener algo debajo para después poder despegarlos. Y así quedan, son riquísimos, ya viste lo fácil que es hacerlos.
Ahora vamos con el siguiente postre, son unos mini cheesecakes con una crema de frutilla. Quedan buenísimos. Vamos a comenzar batiendo hasta medio punto 60 mililitros de crema de leche. Después le vas a agregar 225 gramos de queso crema, 30 gramos de azúcar y una cucharadita de esencia de vainilla. Y una vez todo bien integrado, le vas a agregar unos trocitos de frutillas. Acá la cantidad puede ser la que te guste, de 25 a 50 gramos aproximadamente. Reservamos en la heladera mientras hacemos la base. Necesitas 40 gramos de galletitas sabor vainilla o coco como estoy usando ahora. Podés triturarlas en una procesadora o podés hacerlo así, en una bolsita, presionando con un palo de amasar. Y una vez tengas las migas, les vas a agregar 20 gramos de manteca o mantequilla como la conocen en otros países. Y tiene que estar derretida. Mezclas y con esto hacemos la base. Estoy usando un molde de silicona, pero puede ser uno de aluminio, que vas a forrarlo previamente con papel film para que después puedas desmoldarlo fácilmente. Para presionar uso este pote de crema, pero puede ser algún vasito que tengas. Primero ponemos la crema hasta la mitad y por arriba le tiramos unos trocitos de galletitas, las mismas que usamos para la base. Tapamos con más crema y con esta cantidad nos van a salir 4 unidades y una más que no llega hasta arriba. Y los vamos a llevar al freezer por mínimo 4 horas más o menos para que sea más fácil desmoldar. Si tenés estos moldecitos pero que son desmontables, entonces podés llevar a la heladera por lo menos 8 horas y después sí desmoldás. Mientras están en el freezer vamos a hacer la crema. Vas a triturar 100 gramos de frutillas, le vas a agregar una cucharada de azúcar y llevas a fuego medio removiendo constantemente unos 10 minutos, hasta que veas que se reduce prácticamente a la mitad. Te va a quedar mucho más espeso. Una vez así dejas en un recipiente que enfríe totalmente. Y una vez esté frío vas a batir 150 mililitros de crema de leche con 2 cucharadas de azúcar hasta tener casi picos firmes. Un poco antes de llegar a ese punto le vas a añadir estas frutillas que hicimos. Integrás y reservás por un momento. Vamos a desmoldar las tartitas y vamos a ponerlas donde las vamos a presentar. Arriba las podés decorar pasando la crema a una manga pastelera con pico rizado o podés hacer como hice en este caso con una cucharada de helado y volcar arriba para que quede con esa forma redondita. Terminamos con media galletita y media frutilla. Acordate que para que queden cremosas tenés que esperar que se descongelen un rato. Y ahora sí, espero que te haya gustado alguna de estas opciones, ideales para no usar el horno y comer algo dulce súper rico. Déjame un like si te gustó y suscríbete para ver más. Te mando un abrazo súper sweet y nos vemos en la próxima.